En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor II, soberano del poderoso imperio babilónico y representante en la tierra del dios supremo Marduk, rey de los dioses, abatió las murallas de Jerusalén, saqueó la capital del reino de Israel y redujo a cenizas el templo de los judíos. Miles de sus habitantes fueron pasados a cuchillo, y los pocos que sobrevivieron, sobre todo la élite culta, los sacerdotes, militares y la realeza, fueron enviados al exilio en un claro intento de acabar con Israel como nación. Y si Israel dejaba de existir, lo mismo le ocurriría a su Dios, Yahvé. En el Oriente Próximo antiguo, una tribu y su dios se consideraba una sola entidad, unidos por un pacto en virtud del cual la tribu cuidaba del dios ofreciéndole culto y sacrificios, y este a cambio les devolvía el favor protegiéndola de todo daño, ya fueran inundaciones, hambrunas o en la mayoría de los casos, tribus extranjeras y sus dioses. De hecho, la guerra en el Oriente Próximo antiguo no se consideraba tanto una lucha entre ejércitos como una contienda entre dioses. Los babilonios conquistaron Israel no en el nombre de Nabucodonosor, su rey, sino en el Marduk, su dios. Creían que éste peleaba en el campo de batalla a favor de los babilonios, y conforme a la alianza que Marduk había suscrito con Nabucodonosor. Los israelitas tenían el mismo pacto con su Dios. Yahvé era el Señor de Israel, y por lo tanto le correspondía a él defenderlos. Las sangrientas batallas entre los israelitas y sus enemigos, que ocupan gran parte de los primeros libros de la Biblia, se presentaban explícitamente como una lucha entre Yahvé y los dioses extranjeros. De hecho, este se encargaba a menudo de planear, dirigir y ejecutar las batallas en nombre de Israel. Cuando Yahvé ayudó a los israelitas a aplastar a los filisteos, demostró que el Dios de Israel era más poderoso que el de los filisteos, Dagón. Pero, cuando los babilonios destruyeron a los israelitas, la conclusión teológica era que Marduk, el dios de Babilonia, era más poderoso que Yahvé. Para muchos israelitas, la destrucción de su templo, la casa de Yahvé, suponía algo más que el fin de sus ambiciones nacionales. Era el fin de su religión. Privado de los ritos y rituales que constituían la base de su devoción religiosa y, por lo tanto, de su propia identidad como pueblo, no tenían más remedio que rendirse a la nueva realidad. Adoptaron nombres babilónicos, estudiaron las escrituras babilónicas y comenzaron a adorar a los dioses babilónicos. Quizá la destrucción y el exilio de Israel formaran parte del plan divino de Yahvé desde el principio, pero entre los exiliados había un grupito de reformadores religiosos que, ante la perspectiva inaceptable de reconocer la derrota de Yahvé a manos de Marduk, hallaron una explicación alternativa. Quizá la destrucción y el exilio de Israel formaran parte del plan divino de Yahvé desde el principio. Tal vez estaba castigando a los israelitas por creer en Marduk. Quizá Marduk no existía. Fue precisamente en este momento de angustia espiritual en el que el reino de Israel había sido devastado y el templo de Yahvé derribado y profanado, cuando se forjó una nueva identidad, y con ella una manera completamente nueva de entender lo divino. En esencia, Yahvé se convirtió en el dios patrono de los reyes de Israel. Se erigió un templo en su honor en Jerusalén,
donde se ubicó a la nueva deidad nacional en la forma del Arca de la Alianza, la alianza de Moisés, claro. Con el patrocinio de la monarquía de Israel, el culto a Yahvé se convirtió en un conjunto estructurado de sacrificios rituales, narraciones míticas y plegarias melódicas que seguía el modelo común de culto tribal que se extendía por todo el Oriente Próximo antiguo. Al igual que Marduk, Ashur, Amon-Ra y todos los demás dioses supremos, cuanto más alto ascendía Yahvé en el panteón de Israel, más cualidades y atributos absorbía de los otros dioses. Así pues, vemos a Yahvé en los Salmos, el principal vehículo de propaganda real de la Biblia, asumiendo el papel de él como el Rey de los cielos, sentado en su trono y rodeado por una hueste celestial en una asamblea divina como hacía este. Sin embargo, incluso en este punto de convergencia en la historia de Israel, con Yahvé en pleno auge, los israelitas no negaban la existencia de otras divinidades. Si bien tenemos indicios de la presencia de una secta de adoradores de Yahvé monoteístas en Jerusalén, la monarquía no fomentaba ni desalentaba el culto a otros dioses. Se limitaba a centrarse en el culto al Dios nacional. Como a la mayoría de los antiguos, a los israelitas les costaba ver a Yahvé como el único Dios del universo. Creían que Yahvé era simplemente el mejor Dios del universo. Lo consideraban el Rey y Señor de los otros dioses, el Dios supremo, el Dios más fuerte, el Dios de los dioses. Marduk derrotó a Yahvé y expulsó al Dios de Israel de su trono celestial, y con ello preparó el terreno para una nueva forma de pensar, no solo en Yahvé, sino en la naturaleza misma del universo. La disonancia cognitiva creada por el cautiverio exigía la creación de un marco religioso dramático, hasta entonces inmanejable, para dar sentido a la experiencia. Si una tribu y su dios eran en verdad una entidad, lo que significa que la derrota de uno marcaba la desaparición del otro, entonces para estos reformadores monoteístas que sufrían el cautiverio en Babilonia, era mejor idear un solo dios vengativo y lleno de contradicciones que abandonarlo, y con él su identidad como pueblo. Y así, todos los argumentos históricos en contra de la creencia en un solo Dios desaparecieron barridos por el abrumador afán de supervivencia de esta pequeña e insignificante tribu semítica. Este es el nacimiento del judaísmo, tal como lo conocemos, no en alianza con Abraham, ni con el éxodo de Egipto, sino entre las cenizas humeantes de un templo arrasado y la negativa de un pueblo derrotado a aceptar la posibilidad de que su Dios hubiera sido también derrotado. La misma profesión de fe del judaísmo, el Shema, fue compuesto después de este momento de transformación en la historia de Israel, al igual que la mayor parte de lo que hoy conocemos como la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Incluso el material bíblico compuesto antes del cautiverio, es decir, las tradiciones yahvista y elohista, fue reelaborado y escrito por los autores de las tradiciones sacerdotal y deuteronomista después del cautiverio de Babilonia, para reflejar esta visión recién descubierta de un solo Dios. Era un nuevo tipo de Dios, singular y personal a la vez, un Dios solitario, sin forma humana, que sin embargo creó a los humanos a su imagen, un Dios eterno e indivisible que exhibía toda la gama de emociones y cualidades humanas, buenas y malas. Es un acontecimiento extraordinario en la historia de las religiones, fruto de una evolución de cientos de miles de años y que se vería anulado al cabo de apenas 500 años por una secta adventista de judíos apocalípticos que se autodenominaban cristianos.